la lección de hoy vamos a ver la relación que hay entre el Espíritu Santo y la Biblia. El papel que el Espíritu Santo ocupa en la producción de la palabra de Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta escribe en el capítulo 1, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiero que tengamos en cuenta esta última parte del verso 20. No es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El propósito en esta lección es que podamos nosotros entender y ver que la Biblia no se originó por voluntad humana. Cuando digo por voluntad humana, es como lo dice el verso 20, no es de interpretación privada. La Biblia misma declara ser inspirada por Dios. Texto que conocemos la mayoría de los cristianos de memoria. Son las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como empieza el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es más, el mismo escritor, el apóstol Pablo, en Efesios 6, no voy a leer el texto, solo voy a mencionar lo que dice, afirma, el apóstol Pablo en Efesios 6, afirma que la palabra es la espada del Espíritu. Y como acabamos de leer aquí, es adecuada para las necesidades del hombre. Menciona que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si la Biblia se originó con el hombre y es el resultado del pensamiento humano, una pregunta, ¿cómo podemos saber que lo que se dice acerca del Espíritu Santo es verdad si se originó con el hombre? Si la Biblia no es de origen divino, no está autorizada más que cualquier otra gran obra literaria. Está al mismo nivel de las grandes obras literarias. Como leíamos hace un momento, puesto que el Espíritu de Dios inspiró a los hombres a hablar y a escribir la palabra de Dios, ella es inspirada y su misma naturaleza demanda el rechazo de la mente finita, de la mente del hombre, colocándola en el lugar de lo infinito. No podemos sustituir la voz del hombre por la voz de Dios. Quiero, hermanos, que a partir de este momento le presten bastante atención a este diagrama que quiero ir desarrollando. Recordemos, acabamos de leer en 2 de Timoteo 3 que empieza diciendo el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene de este término griego. El diccionario griego del señor Bay nos lo explica y dice que significa inspirado por Dios. Theos es el término griego para Dios y neo es el término griego para respirar. En otras palabras, la Biblia proviene del aliento de Dios. Básicamente eso es lo que significa. Cuando decimos inspirada por Dios, es que proviene del aliento de Dios, de la boca de Dios. La International Bible Encyclopedia
Nos dice también de Theos, Dios, y Neustos. Theoneustos es la palabra griega para inspirado. De Theos, Dios, y Neustos, soplo o aliento. Significa aliento de Dios o inspirada por Dios. Cuando Pablo estaba diciendo, o cuando Pablo escribió el texto de 2 de Timoteo 3, y decía, toda la escritura es inspirada por Dios, lo que estaba diciendo es que toda la escritura proviene del aliento de Dios. Eso es básicamente. Ahora, señor H.S. Miller, en su libro Introducción Bíblica General, dice algo bastante interesante con respecto a este tema de la inspiración de la palabra de Dios. Dice en la página 16 de su libro, espíritu viene de la forma sustantiva de neuma. Neuma es la palabra griega para espíritu, significando que la Biblia es inspirada, soplada por Dios o dada por Dios a través del Espíritu. Esto es, hermanos, con el propósito de que nosotros nos demos cuenta de que este libro que se llama las Sagradas Escrituras o la Biblia, estos 66 libros que componen la Escritura, provino del aliento de Dios, fue soplada por Dios o fue dada por Dios a través del Espíritu Santo. Porque es lo que la Biblia nos dice. Fue revelada, fue dada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Volvamos a leer lo que leíamos hace un momento en palabras del apóstol Pedro, quien escribió en su segunda carta lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros encontramos a través de la Biblia frases como las palabras de la profecía. O también leemos nosotros el término profecía o profeta. Ahora, un profeta, porque dice aquí, ninguna profecía de la Escritura. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Profetas. La Biblia nos habla de los profetas de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es apropiado en este momento, entonces, hacernos la pregunta, ¿qué es un profeta? Nosotros hoy en día escuchamos que hay profetas de Dios, los grupos religiosos, algunos de ellos se caracterizan por decir que tienen un profeta de Dios, o aquellos que a veces tenemos la oportunidad de ver este canal en televisión, Enlace, que aparecen ahí toda clase de expositores, de grupos religiosos diferentísimos. Aparecen también profetas ahí. ¿Pero qué es un profeta? La palabra profeta viene de este término griego. Ahora, como ustedes pueden ver, el término no fue traducido, el término fue transliterado, porque es casi la misma palabra en español. Profetes, profetas. Ahora, ¿qué significa el término profeta? El señor Vine en su diccionario nos dice, uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Denotaba entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses. Como lo dice ahí, es un proclamador de un mensaje divino. Un profeta es uno en quien Dios ha puesto sus palabras. En el Antiguo Testamento, Moisés escribe estas palabras y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Le dice Dios a Moisés, profeta les levantaré
de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Vemos entonces que un profeta es uno en quien Dios ha puesto sus palabras. Por eso dice ahí, levantaré un profeta y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ustedes recordarán que cuando Dios escogió a Moisés para que fuera el caudillo, el libertador del pueblo en Egipto, Moisés empezó a presentarle a Dios una serie de excusas, que no era el hombre, que él era tartamudo, que no tenía el don de la palabra, etcétera. Y Dios le dijo, no se preocupe por eso. Yo lo he escogido a usted y su hermano se va a encargar de hacer lo siguiente. Hablando de Aarón, el hermano de Moisés. Ahora, me devuelvo un momentico a la diapositiva anterior porque exponía yo que un profeta es uno en quien Dios ha puesto sus palabras, como lo dice el texto de Deuteronomio. Pero también nos muestra la escritura que un profeta es un interlocutor o pedazo de boca para Dios, o es la boca de Dios. En Éxodo 7, nosotros leemos que cuando Dios mandó a Moisés, le dijo a lo siguiente cuando fuera ante Faraón. Éxodo 7 dice en el verso 1, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Préstele atención, hermanos, a lo que dice aquí. Tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora, ¿qué quiso decir Dios cuando le dice a Moisés, Aarón, tu hermano, será tu profeta? Lo explica el verso siguiente. Dice el verso 2, tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Quién era el que iba a hablar finalmente a Faraón? No Moisés, sería Aarón, porque Aarón sería el profeta de Moisés, sería el interlocutor de Moisés o la boca de Moisés. Entonces, dos aspectos interesantes a tener aquí en cuenta, hermanos. Primero que todo, como vimos en la diapositiva anterior, un profeta es uno en quien Dios ha puesto sus palabras. Un profeta es un interlocutor o es la boca para, ya sea de Dios o en este caso, como vemos nosotros, de Moisés. Ahora, Jesús, nuestro Señor, fue el profeta de Dios. Recordemos, y me devuelvo a la diapositiva anterior, Deuteronomio 18, Dios le dice a Moisés, a que le hable al pueblo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí, proféticamente, Dios está anunciando la venida de su Hijo, quien sería también profeta. Por eso nosotros leemos en Hebreos capítulo 1 acerca de Jesús lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es lo que nos está declarando aquí. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos habla a través de su Hijo. Habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo. Ahora nos habla es a través del Hijo. Pero esto tiene una cadena, una línea que va conectada. Porque recuerden
que el Señor Jesús le había dicho a los apóstoles que él se tenía que ir, tenía que retornar al cielo, pero les dijo que les enviaría al Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo, cuando viniera, daría la revelación completa de la voluntad de Dios. Jesús envió el Espíritu Santo a los apóstoles para guiarlos a toda la verdad. No a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. Cuando el Señor está la última noche con los apóstoles, el día en que el Señor come el Cordero Pascual e instituye la cena, ese es un día de despedidas. Y una de las cosas que el Señor les promete es que no los va a dejar huérfanos, no los va a dejar solos. Dice en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, añade a esto que ese consolador que él le va a pedir al Padre que lo envíe, va a ser lo siguiente, verso 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. No una parte, les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Durante esa noche, en la conversación que el Señor tiene con sus discípulos, vuelve y les repite. Antes de que el Señor les diga que salgan de ahí, que le acompañen al huerto a orar, antes de que Judas lo entregue, el Señor vuelve y le repite en el capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Como leíamos entonces en el texto anterior y en este, les iba a enviar y les envió al Espíritu Santo a los apóstoles para guiarlos a toda la verdad. Es a través de la palabra en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo ha dado al hombre el conocimiento de la voluntad de Dios. A los apóstoles les fueron dadas las palabras del Espíritu Santo. Porque como dice el Señor aquí, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios, antes de que nosotros continuemos, hermanos, permítanme presentar en un resumen de lo que hemos visto hasta aquí en este diagrama. Dios se propuso revelarle al hombre su voluntad. Toda su voluntad, no una parte de ella, sino toda su voluntad con respecto al ser humano. Ahora, esa voluntad de Dios incluía a Cristo. Recuerden que el día antes del Señor ascender a los cielos, una de las cosas que le dijo a los apóstoles fue que a él le había sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso leíamos hace un instante en Hebreos 1, de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, Cristo tomó 12 hombres, los preparó, les dijo que les iba a enviar al Espíritu Santo,
que ese espíritu se iba a encargar de inspirarlos a ellos, de darles a conocer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el hombre, que les recordaría todo lo que él les había hablado y que también les enseñaría lo que habría de venir. Ahora, estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, esa palabra que ellos la recibieron, como leíamos ahorita, la recibieron no como producto del hombre, sino producto de la inspiración de Dios. Esa palabra, ellos la pusieron por escrito. Y estamos hablando específicamente ya en este caso, hermanos, del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el mensaje de Dios al hombre. Es la voluntad, es la última voluntad de Dios al hombre. Es suficiente. Nosotros no necesitamos más. No hay más revelaciones para estos días modernos. Aun cuando hayan personas que sigan insistiendo en que Dios aún tiene revelaciones para estos días. No es extraño escuchar a algunos decir, el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me reveló, el Señor me susurró, anoche tuve un sueño, tuve un encuentro personal con el Señor. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, que la voluntad de Él para con el hombre, Él ya la ha revelado. Y la tenemos en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue ese proceso de transmisión de la palabra de Dios? Toda la verdad la iba a revelar el Espíritu Santo. Lo leíamos ahorita en los textos de Juan. Ahora, al principio, toda esa verdad fue revelada por el Espíritu Santo en los hombres. Básicamente, los apóstoles. Aunque fueron utilizados también otros instrumentos diferentes a los apóstoles, que también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y al principio esa verdad que el Espíritu Santo reveló fue dada a conocer de forma oral, no escrita. Tuvieron que pasar varios años antes de que esa revelación se pusiera por escrito. El apóstol Pablo, en Hechos 20:20, nos enseña que la revelación él inicialmente la daba de forma oral. Dice en Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora, esa enseñanza de la voluntad de Dios, ¿cómo lo hizo él? Al principio fue de forma oral. Aún no escrita. Como dije hace un momento, habrían de pasar un buen número de años antes de que esa revelación que el Espíritu Santo les transmitió, ellos empezaran a ponerlo por escrito. Al principio, como el mensaje no estaba escrito, se hizo necesario que ese mensaje fuera confirmado, que las personas se dieran cuenta de que esa revelación que ellos transmitían de forma oral no era algo que a ellos se les estaba ocurriendo, sino que era mensaje de Dios, que era palabra de Dios. Por eso fueron dotados con poderes milagrosos, con señales, para que a medida que ellos fueran predicando, pudieran confirmar, demostrar que lo que ellos anunciaban era realmente palabra de Dios y no palabra de hombres. En Marcos 16, el Señor antes de regresar al cielo, está reunido con sus apóstoles y les dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Más adelante, hermano, no en la lección de hoy, en una de las lecciones que han de venir, vamos a estudiar más ampliamente
lo que acabamos de leer aquí en Marcos 16. Pero resaltemos lo siguiente. El Señor les dice, está hablando con los apóstoles, les dice, estas señales seguirán a los que creen. Normalmente, muchos cuando leen este versículo, se apropian de lo que el Señor dice aquí y dicen, eso también es para mí. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes me han escuchado a mí decir en varias oportunidades que un texto sin contexto es un pretexto. Bueno, si ignoramos el contexto de a quienes les está hablando el Señor, podemos entonces nosotros aplicarlo a cualquier persona, pero el contexto lo está hablando es a los apóstoles. Dice que ellos iban a poder hacer estas señales si creían que él había resucitado de entre los muertos. Después de que les dice ese, versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló a los apóstoles, no a nosotros, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué ocurrió después? Dice el verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Recuerden que al principio, cuando los apóstoles empezaron a predicar, la transmisión de la voluntad de Dios era de forma oral, no de forma escrita. Fue años después que ellos se dieron a la tarea de poner por escrito lo que el Espíritu Santo les había revelado. Pero mientras tanto, fue necesario que ellos pudieran demostrar que ese mensaje que estaban predicando de forma oral era realmente palabra de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, a través de estas señales. Si ellos llegaban a algún lugar y alguien decía, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que eso que ustedes están diciendo es palabra de Dios? Entonces realizaban una de estas señales que están mencionadas aquí. Vuelvo y leo el verso 20 que dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y cómo les ayudó el Señor? Confirmando, demostrando que la palabra que ellos hablaban era de Él por medio de las señales que les dijo que ellos podrían llevar a cabo. Ese fue el propósito de esas señales. Como el mensaje era transmitido al principio de forma oral, fue necesario que ellos pudieran mostrar, confirmar que su predicación era de Dios. ¿A través de qué? A través de estas señales, de estos milagros, para confirmar lo que ellos iban anunciando. Siguiendo, en el diagrama, hermanos, nosotros también aprendemos que ya después la palabra fue puesta por escrito. Ya fue necesario que se fuera poniendo sobre el papel esa revelación, porque los apóstoles no iban a estar vivos para siempre. Y era necesario que también en otros lugares conocieran de la palabra de Dios. En Juan capítulo 20 nos dice el evangelista, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, para que ustedes tengan una idea, hermanos, el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 90 y el año 95 después de Cristo. Estamos hablando de casi 60 años después. Fue escrito el Evangelio de Juan. Mientras el mensaje que nosotros hallamos en él fue transmitido de forma oral por el apóstol. Pero llegó el momento en el cual fue puesto por escrito. La mayoría de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos aproximadamente 35 años después de Cristo. Mientras el mensaje fue transmitido de forma
oral. Pero llegó el momento en el cual esa transmisión de la palabra de Dios se puso por escrito. Por eso es que Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, dijo, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vemos entonces aquí el apóstol Pablo hablando de que su revelación, él la puso por escrito para que los demás la pudieran leer y entender con respecto al mensaje de Dios para con la humanidad. Vemos entonces este proceso de transición. La revelación primero fue de forma oral y ya después esa revelación oral se puso por escrito. Cuando todo fue revelado, ya no hubo más revelaciones. El hombre hoy aboga por revelaciones en el siglo XXI. El hombre hoy dice que Dios aún le sigue mostrando palabra de Dios. Pero Judas, el apóstol, fue bastante claro cuando escribió estas palabras en el versículo 3 de su carta. Amados, por el gran empeño que tengo, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Cuántas veces fue entregada la fe, el mensaje de Dios para los santos? Una vez. No ha sido repetitiva, no hay nuevas revelaciones. El texto dice, de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ya está puesta por escrito. Nosotros no hemos de esperar hoy en día nuevas revelaciones del Espíritu Santo, aunque haya muchos grupos que aboguen por revelaciones nuevas para esta época en que nosotros estamos viviendo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. No hay más revelaciones. Como lo dice Judas aquí, esa revelación fue una vez para siempre entregada a los santos. Y esa revelación fue puesta por escrito. El libro que nosotros tenemos, hermano, que se llama la Biblia, es la revelación total de la palabra de Dios. Una palabra inspirada por el Espíritu Santo, transmitida a los apóstoles por el Espíritu Santo, primero de forma oral, y también a otros hombres que fueron utilizados por Dios para ello, y finalmente fue puesta sobre el papel para que quedara como evidencia para las generaciones futuras de lo que es la voluntad de Dios para con el hombre. Como dije, vamos a abordar un poco más algunos de los aspectos mencionados aquí a medida que nosotros avancemos en nuestras lecciones con respecto al Espíritu Santo. Como dice Benjamin Warfield en su libro La inspiración y la autoridad de la Biblia, los escritores bíblicos no concibieron las Escrituras como un documento humano o producto inspirado, sino por el Espíritu Divino. Y de esta manera, exaltado en sus cualidades o dotado con nuevas cualidades. Sino, concibieron las Escrituras como un producto divino producido a través de la instrumentalidad de los hombres. No concibieron a estos hombres por cuya instrumentalidad la Escritura es producida como obrando sobre su propia iniciativa, aunque energizada por un gran esfuerzo de Dios y una alta realización, pero sí como movidos por lo divino, que es lo que el apóstol Pedro nos decía en su segunda carta. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos,
Esta es ya nuestra tercera lección acerca del Espíritu Santo. Los invito para que me sigan acompañando en las que vienen más adelante, porque como ustedes me han escuchado, el propósito es que podamos nosotros mirar la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Hay muchas preguntas de parte de ustedes, inquietudes, y que espero que a medida que avancemos con las lecciones, cada una de ellas encuentren su respuesta.